Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Querés que te cuente una frase de una pensadora contemporánea? La que vos quieras. Mira, dice, el exitismo es el padre de las derrotas. Cristina Fernández de Kirchner. Ayer. ¿No es cierto? A ver, repetila. El exitismo es el padre de las derrotas. Pero no es una autocrítica. ¿No? No. Es un mensaje que ella le da al gobierno. Pero es cierto, A ¿no? Durán Barba. Al gobierno, dice ella. Al gobierno. El exitismo es el padre de las derrotas. Fernando Iglesias, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás, Seferino? ¿Sí? Sí, claro, sí, sobre todo cuando se basan en éxitos de 0,21, eso es claro. No, pero Mirá, el exitismo, mirá en su gobierno. Ella ganó con el 54,11 y 2 años después perdió. Sí, sí, y rifó un capital político y una oportunidad increíble para el país que es mucho más grande. Claro, y ella le cabe bien esta frase. El exitismo es el padre de las derrotas. Mira, te cuento una pequeña intimidad. En el escenario de aquel día del festejo por los resultados, Macri le dijo a la gente que estaba ahí que tranquilos, a no agrandarse, este es solamente el primer tiempo. Y yo creo que es aún peor. En realidad no es las PASO no son el primer tiempo. El primer tiempo vos haces 3 goles y empezás el segundo tiempo 3-0. Esto fue un amistoso importante, pero creo que nadie, si lo dice, le agradecemos el consejo a la expresidenta, si lo dice por la gente de Cambiemos, sabemos perfectamente que hay que seguir trabajando. Los que estamos en la campaña, y los que están en la gestión, porque falta mucho por hacer. Ahora perdieron la elección igual en Buenos Aires, ¿no? Mira, sí, mira. Sí, digo, la verdad que el resultado que se esperaba era un resultado peor que este, ¿no? Y yo creo que lo más impresionante del resultado es esto. En la primera y la tercera sección, las famosas secciones del conurbano, donde están los más pobres, los núcleos de pobreza más asentados, en casi todos los distritos, con poquísimas excepciones, Cristina sacó menos votos que Aníbal y Cambiemos sacó más votos que en el 2015. Y eso marca que ellos subestimaron a los pobres, creyeron que los pobres votaban solamente con el bolsillo, les contaron una cosa, sí, porque 2016 fue un año muy difícil, pero de ninguna manera estaba habiendo una epidemia de despidos masivos, ni una explosión de la pobreza, ni nada de eso. Es decir, la gente se sintió estafada de nuevo y los pobres, como todo, votan un poco con el bolsillo y un poco con otras cosas, ¿no? El hecho de que haya un gobierno que combate las mafias, que la gobernadora Vidal se meta con la bonaerense, que hayan en la 1114 y la Salada, que vean que está llegando el asfalto, las cloacas y el agua, me parece que pesó mucho y que esa subestimación de los pobres la pagó muy caro. Fernando, acá nos has traído tu último libro, El año que vivimos en peligro. ¿Cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero? Subtítulo. Eso es un raconto. ¿El año que es el 2015? ¿Es el mira, 2016? la primera frase del libro es justamente, el año que vivimos en peligro. No es un año ni se terminó. Si todavía vivimos en el año que vivimos en peligro. Yo tengo la esperanza de que el resultado de octubre, y lo digo en el libro, sea muy bueno. Y corte con esto del peligro, porque ¿cuál es el peligro? El peligro, el gobierno transitó por un pequeño desfiladero. De un lado tenía la catástrofe económica, ¿no? Recibió una situación, yo lo analizo en el libro con datos concretos, la situación que recibió era mucho peor que la que recibió de la Rúa de Menem. ¿En serio? ¿Sí? Pero si se pudieron endeudar con creces. El único activo sano, y lo menciono, el único activo sano fue el nivel de endeudamiento externo, porque el endeudamiento público era muy similar al que tenía de la Rúa a inicios del 2001. De la Rúa, y cuando vos mirás todos los datos macroeconómicos del 2015, todos, sin excepción, son datos del 2001. Del 2001, o de principios del 2001 o de fines del 2001. Así que el gobierno recibió, por un lado, te digo, transitó por un estrecho de desfiladero donde había que evitar el colapso económico de un lado y del otro lado el colapso político y social, porque lo del Club del Helicóptero era un dato político concreto, ¿no? Ahora, decime, ¿no debieron explicar la herencia? Sí, es una de las críticas que yo hago. Ayer Domingo Cavallo en el Rotary dijo que defendió este proyecto, pero dijo, debieron, o por lo menos háganlo después de las elecciones, explicar
la situación real que recibió Cambiemos. Sí, completamente de acuerdo. El libro no es un libro de artículos ya publicados, es un libro con un análisis nuevo, pero en algunos momentos yo me remonto a lo que escribí en aquel momento, y ahí reproduzco un artículo que escribí en La Nación donde decía dos cosas: que era importante dar una explicación acabada y que además era un deber del gobierno explicar, porque es un derecho del ciudadano estar informado. Ahora, yo creo que además hago una interpretación que no depende de ninguna información de bambalinas que tenga, sino simplemente de análisis político. Yo creo que lo que le erró no fue un problema de comunicación, yo creo que fue un problema de evaluación de la situación económica. Ellos creyeron que en 6 meses se salía, y no se salió en 6 meses. Y las razones por las que no se salió, yo trato de enumerarlas. El gobierno, cuando llegó, se encontró de repente... Porque si vos pensás que vas a salir en 6 meses, ¿para qué vas a dar malas noticias? ¿No? Decís, dentro de 6 meses la economía arranca. Subestimaron el problema, entonces. Subestimaron, pero además se encontraron con toda una serie de datos nuevos que pasó cuando asumieron, como por ejemplo lo que hizo la Corte Suprema, que después de años y años de ignorar el reclamo de 3 provincias, de repente dice, estas 3 provincias tienen razón entre que Cambiemos ganó la elección y que asumió el gobierno. Y atrás de eso se subió Cristina, y antes de irse, unos días antes, dijo, qué injusticia, ¿por qué solamente a las 3 provincias a las que yo le saqué a las 24, y firmó el decreto? Entonces, eso fue un agujero enorme en el PBI. Y como eso hubo muchos más. Cambiemos encontró, por ejemplo, que la deuda flotante era el 1% del PBI. La deuda flotante es la caja chica que vos no pagás a los proveedores. Normalmente anda entre el 0,1, 0,2, es decir, una décima de punto. Un punto era, ¿no? Es otro punto. Entonces, me parece que el gobierno se encontró con una situación más grave de lo que esperaba, que ya era grave, pero aún peor, ¿no? Y eso lo sorprendió. Ahora, en el 2001 teníamos el peso atado al dólar por ley, digamos. Eso era algo grave, ¿eh? Sí. Ahora no lo tenían. Sí, bueno, eso hay muchos aspectos. Uno de los aspectos por los cuales el 2015 era peor que el 2001 era ese. Porque cuando vos tenías 1 a 1, entonces si vos hacías una salida ordenada, no el mamarracho que hizo Duhalde, de él, el que puso dólares... Es fácil decirlo ahora, pero no era tan fácil, ¿eh? Bueno, mira, yo hago 2 cosas. Muestro 3 gráficos. 3 tablas, no 3 gráficos, donde pongo dato contra dato y que muestran 2001 contra 2015. Y dice, 2015, mirá los datos del 2015 y fíjate cómo era en el 2001. Y compará. 2015 era tan grave como el 2001. Pero el 2016 no fue como el 2002. Cuando vos ves lo que hizo Duhalde para sacar al país de la recesión, que lo sacó, hizo una matanza socioeconómica, 50% más de pobreza. Digo, y es muy raro porque el equipo de Duhalde son todos muchachos que ahora forman parte del equipo de Massa, ¿no? Ministra, récord histórico de la Argentina de desocupación, 21,5% de desocupados. Ministra de Trabajo, Graciela Camaño. Récord de pobreza, 57%, con un aumento del 50%, del 38 al 57% en un solo año. Récord tanto de aumento como de valor. Eso es culpa de Duhalde. No, a ver, Duhalde sacó a la economía de una recesión de 4 años, de 1997 al 2001, hubo recesión en la Argentina, como hubo exactamente desde el 2007 al 2011. Y el valor de los 4 años fue en los dos igual, menos 0,1%, en los dos casos. Ahora, se salió con un ajuste social y económicamente sangriento en el 2002, y este gobierno hizo una cosa absolutamente moderada. 35 puntos de baja del salario hubo en el 2002 de Duhalde. Acá se bajó el salario, pero bajó alrededor de 4 puntos. Fernando, es una diferencia. Vos sos el creador de la frase del Club del Helicóptero. Soy. ¿Tiene más socios, menos socios el club? ¿Cómo? ¿Paga la cuota? Viene muy devaluado. Yo creo que... Yo escuché algunos análisis muy cortoplacistas con respecto al resultado de las PASO. Muchos decían, si repetimos en octubre, no digo del interno de Cambiemos, sino de periodistas, ¿no? Si se repite esto, Macri
tiene ganada la reelección. Primero me parece que es una afirmación. Sí. Faltan años, faltan 2 años. Pero lo que yo creo que sí va a tener asegurado es un hecho histórico, que por primera vez desde el 1928 un gobierno civil no peronista termina el mandato. Porque el Club del Helicóptero, que era 28, civil, no militar. Justo era un gobierno democrático apoyado desde el ejército, con un fuerte apoyo del ejército. Pero también de los radicales antipersonalistas. Sin ninguna duda, pero tenía un fuerte apoyo del ejército, que era el partido político más importante de la Argentina. ¿Va a ser el primero en cuántos años? En más de 80 años. En 80 años. Y con el resultado de las PASO en octubre, yo creo que va a ser eso, y quizás un poquito mejor. Yo creo que va a pasar esto que es histórico. 2 cosas van a pasar que describo en el libro. Una, históricamente se acabó la dictadura populista a este país solo el populismo la puede gobernar. Esta idea de que solo el peronismo puede gobernar la Argentina se acabó. A partir de 1919, todos los partidos que ganan las elecciones pueden gobernar la Argentina. Esto es un resultado que se puede obtener con las PASO. Y el otro es el fin de los 70, que es como cierra el libro. Que yo no sabía, es decir, cuando yo terminé el libro no estaban los atentados y todo este clima que hay ahora. Pero es claro que si este gobierno tiene éxito... ¿Son los 70 residuales lo que vos ves hoy? Yo creo que hay un montón de cosas. Yo creo que para empezar los 70 fueron la peor década de la historia nacional. Que estos muchachos hayan llegado reivindicando los 70, que fue del terrorismo, del genocidio, del Rodrigazo, del horror sanguinario que vivió la Argentina, y que reivindiquen y se digan setentistas, define exactamente lo que son. Yo creo que hay todo un sector, no solamente kirchnerista, sino pseudo-progresista, peronista algunos, que viven todavía en el esquema ideológico de los años 70 y por eso les cuesta entender todo lo que está pasando. No voy a hacer nombres, pero es famoso, grandes predictores que se sientan ahí y te dicen, te voy a contar cómo van a hacer. Alguno por ahí, ¿viste? Hay mucha gente que se quedó en los 70 mentalmente y no entiende lo que está pasando. Y lo extraordinario... Así se quedó. Pará que está diciendo algo muy grave. Por eso. ¿Así se quedó en los 70, decís vos? Y a mí me parece que no solamente así, ¿no? Pero salgamos del tema, porque yo en realidad el que le contesto ahí un poquito es ¿A quién? A Caparrós, que escribió eso de la generación del 70, mi generación tuvo la culpa. La generación, no Caparrós. No Caparrós, que formó parte de una estructura terrorista y que apoyó al terrorismo. La generación. Bueno, yo que era parte de la generación, pero nunca apoyé el terrorismo, trato de hacer algunas. Pero básicamente el concepto que me parece más importante, si este gobierno tiene éxito, la noticia histórica es que se acabaron los 70. Los 70 nunca más, así se llama el último capítulo. Una tercera consecuencia sería que un sector, digamos, del sistema político que no estaba identificado ni con los radicales ni con los peronistas, empieza a tener su propia representación política. Bueno, una parte de los 70 es que los 3 partidos activos eran, por un lado, el peronismo, el radicalismo y el partido militar, que era un fuerte, o sea, uno claramente el que había monopolizado el poder. Ese sector que antes se referenciaba en los militares ahora tiene su partido, quiere decir. No, lo que yo digo, no, en absoluto digo eso. No, para nada. A mí me parece que Cambiemos incluye, por ejemplo, a los radicales, pero por primera vez, o sea, la presidencia de Macri tiene muchas originalidades. Por primera vez, o desde hace mucho tiempo, no pasaba que o nos gobernaban los militares o abogados. Un ingeniero, no recuerdo. Justo era ingeniero, bueno, desde Justo. Ilía era médico, pero pasó mucho tiempo. ¿No? ¿Y lo de Iguala? Uy, perdón. Sí. Y además que no es ni radical, ni peronista, ni militar. Eso también es toda una originalidad en la historia argentina. Decías lo de Iguala es llamativo, ese discurso, ¿no? Que mezcla mucho de los 70. Obviamente. Los 70 están ahí dando vueltas como una especie de fantasma que no termina de morir a pesar de sus fracasos. No está en la sociedad, Está en una parte importante de los políticos y de la intelectualidad y del periodismo, que razonan todavía con categorías políticas de los años 70. Y no me refiero solamente a Asís, a muchos otros, prefiero no hacer más nombres. ¿Por qué no? Hacé uno más, dale. Uno más, ya está por terminar el bloque. No importa. Me parece que hay gente que no entiende lo que está pasando. Berbisky.
bueno, Berbisky es los 70 caminando, ¿no? Lo peor de los 70 es Berbisky, ¿no? Lo militar, la traición, el terrorismo, las operaciones, la CIDE. Berbisky es un condensado de los 70 que yo creo que, bueno, se está acabando, ¿no? Me parece que cada vez tiene un lugar más chiquito y ojalá no tenga ninguno. ¿Por qué crees que los que dicen que Maduro no es una dictadura son los mismos que dicen que Macri es la dictadura? Porque eso supera los 70. No, al contrario, es un concepto central de los 70, porque ya en los 70, vos fijate que las mismas organizaciones, los mismos apoyos políticos que tenían las organizaciones terroristas, que decían que la democracia y los derechos humanos eran una máscara burguesa que había que abolir, y que inclusive desde Montonero se apoyó la llegada de la dictadura, vos eso lo has estudiado bien, porque iba a quitarle la máscara burguesa al gobierno y iba a facilitar... El Partido Comunista también. El Partido Comunista apoyó. Esa gente veía la democracia y los derechos humanos no como valores en sí mismos. Lo característico de esos años 70 es que esos eran instrumentos políticos para la lucha política. No consideraban los derechos humanos durante la lucha guerrillera, por ejemplo. Cuando empezaron a ser perseguidos, salieron con la bandera de los derechos humanos. Y esa es una forma específicamente setentista que sigue hoy. Por eso esta gente, después de varios, el caso de Maldonado, ha habido otras desapariciones antes, nunca han salido así, y salen ahora. ¿Por qué? Porque eso les permite utilizar los derechos humanos como una herramienta de la batalla política. Yo creo que se acaben los 70 quiere decir que finalmente todos los argentinos entendamos que los derechos humanos y la democracia son valores sustantivos y no simples instrumentos para ser usados en función de una causa política. Fernando, gracias. Espero que en los próximos años salgamos del peligro. Sí, creo que sí. Es incómodo. Estoy muy confiado en que sí. Me parece que se dio un paso muy grande en las PASO y me parece que octubre va a ser todavía mejor. Bueno, muchas gracias. Seguimos con nuestra sección Insight y después vamos a preguntarnos con una de las personas analistas de opinión y encuestador que casi acertó lo que nadie acertó en las PASO del mes de agosto. Ya continuamos.